El Matamala, periodista, conductor de noticias de Chilevisión Noticias Central, por lo demás, premio María Moors Cabot también durante el año 2022 y autor del libro Cómo destruir una democracia, que hemos estado comentando ampliamente en este programa. Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fran Carlos, ¿cómo están? Sí, es como para despertar un poquito en la mañana. Bien. Pero también porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Del libro, de estos líderes caudillos, autoritarios, líderes carismáticos que logran formar un culto en torno a su personalidad, que es esa canción de Living Horror que estábamos escuchando, y así van debilitando las bases de la democracia, que ese es el peligro. Claro, en esta portada del libro aparece, de hecho, ¿no? Bukele, AMLO, Maduro, Trump y Milei. Ahora, todos ellos elegidos democráticamente en el inicio, ¿no? El origen es así. Sin embargo, después comienzan a cambiar las cosas. Sí, y eso es lo interesante, porque todavía tal vez en Latinoamérica tenemos en la cabeza que una dictadura parte con un palacio presidencial en llamas y con 4 generales con lentes oscuros, digamos, que es como generalmente se iniciaban las dictaduras durante los años 70, durante los años 80. Pero hoy día las cosas son distintas. Hoy día quienes se convierten en líderes autoritarios, o incluso algunos de ellos llegan a ser dictadores, parten de la elección popular, parten de ir frente a la gente, plantearse como sus representantes, como quienes van a hacer que las cosas funcionen en una democracia, como quienes van a profundizar la democracia incluso, y luego comienzan desde el Poder Ejecutivo a tomar cada vez más poder, a destruir cualquier contrapeso que haya, a ir debilitando los derechos de las personas, y eso lo vamos viendo y es lo que muestra este libro, que es un libro reporteado en terreno en cada uno de estos países, en cada uno de los casos, desde casos en que recién esto está empezando, o en que hay algunos factores que uno dice, bueno, hay que tener una advertencia, hasta otros, como el caso de El Salvador y sin duda Venezuela, donde ya están convertidos derechamente en dictaduras. Reporteado en terreno, es verdad, y ahí tú vas mostrando diferentes casos que te llamaron la atención en un reporteo de harto tiempo. ¿Y qué te hizo clic para poder unir todas esas historias que también son de personas que tú fuiste conociendo, de personas en la calle, de a pie, que de repente te hacen unir todos estos personajes, por supuesto muy reconocidos, y que dices, bueno, esto puede ser un libro? Sí, parto de un caso de un kiosquero que yo conozco en San Salvador, en la capital de El Salvador, que se llama Luis, y que él tiene un gran póster de Nayib Bukele, y que me habla de Bukele, pero no en términos propagandísticos, me habla en términos muy emotivos, realmente muy profundos de lo que para él, también. Claro, de lo que para él significa que es un enviado que Dios mandó a la tierra para mejorar las cosas para él y de cómo las cosas han mejorado con el combate a las pandillas. Y eso me hizo recordar algo que una década antes yo había visto reporteando en Venezuela, de otro hombre que se llamaba Iván, que había recibido también un departamento nuevo, completamente equipado por parte del gobierno de Hugo Chávez, y que hablaba en exactamente los mismos términos de lo que significaba. Él decía, está nuestro Señor Jesucristo y está Hugo Chávez. Y el hecho de que fuera tan parecida la forma de este culto a la personalidad a estos líderes me hizo entender que había ciertas claves con las que estos líderes iban logrando no solamente un voto, no solamente el apoyo, sino que el amor de un pueblo. Y cómo esa relación era tan profunda que les permitía a ellos ir diciendo, bueno, hay una relación directa entre el pueblo y el líder, hay una relación de amor entre el pueblo y el líder, y por lo tanto, todo lo que esté entre medio, todos quienes hagan una crítica, todos quienes se opongan a esto que está haciendo el líder en beneficio de su pueblo, supuestamente, son no solamente opositores, no solamente gente que piensa distinto, son enemigos del pueblo, y ellos hay que destruirlos. Y esa misma lógica, discursivamente muy parecida, es la que uno va viendo paso a paso, profundizándose poco a poco en cada uno de estos casos. Daniel, y como autor, más que como periodista, ¿cómo tomas la decisión de abandonar la obra? Porque estamos también viendo en el día a día noticias constantes de cada uno de estos personajes, y de hecho del mismo Bukele, todos los días vemos un montón de noticias. Difícil también contraponer el tema de ser autor, pero también periodista, y estar recibiendo un montón de información todos los días. ¿Cómo decidiste también terminar el libro? Claro, el libro cierra en junio, de hecho, así que está súper fresquito con todo lo último que ha ocurrido, pero claro, yo dije, este libro tiene que salir ahora, porque estas cosas están pasando ahora. O sea, ahora Bukele está consolidando una dictadura que ya es evidente, que hace un par de años todavía mucha gente lo negaba, ahora ya es evidente. Ahora Maduro ya ha perdido cualquier pudor y se roba las elecciones de una manera absolutamente desembosada. Ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es tremendo, un país que uno diría es el que tiene las mejores salvaguardas para evitar algo así, que un líder se tome el poder. Está ocurriendo exactamente eso. Y todas esas salvaguardas, todos esos famosos check and balances están cayendo como un castillo de naipes ante la voluntad de una persona como Trump. Y lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en México. O sea, creo que es un libro muy urgente por lo que está pasando hoy día en América,
y por la advertencia que significa también por lo que puede ocurrir también en otros países. Claro, y en ese sentido lo de Venezuela también es súper fresco. De hecho, hemos estado comentando esta mañana nada más lo que está ocurriendo con Estados Unidos desplegando estos destructores en rumbo al límite de las aguas territoriales venezolanas, y un Nicolás Maduro que desafía después también al propio Donald Trump. En ese sentido hay un capítulo importante de Venezuela que se sigue escribiendo, y con un Nicolás Maduro al que en rigor se le han ido cerrando ciertos espacios de influencia regional. Ya prácticamente no puede salir de Venezuela rumbo a algún otro país de Latinoamérica, sino que va a países específicos, Irán, Rusia, sobre los que tiene cierta influencia. También eventualmente a todos estos líderes o caudillos se le empiezan a cerrar algunos espacios, y tiene que a nivel interno exacerbar otros, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante recordar lo de Venezuela, porque hoy día es fácil decir, bueno, Venezuela evidentemente es una tiranía que se sostiene solamente mediante la corrupción y la represión. Pero la clave de Venezuela es que Hugo Chávez fue muy popular durante muchísimo tiempo, e incluso Maduro su primera elección la ganó de manera relativamente limpia. Hubo un largo periodo por el cual Venezuela fue visto como un ejemplo por gran parte de la izquierda mundial, no solamente latinoamericana. Se decía, Chávez es el ejemplo de lo que hay que hacer, porque es el tipo que no cree tanto en las reglas, ni está como atado por las estructuras, sino que sencillamente por la fuerza, el carisma de la voluntad de una persona, está logrando hacer grandes cambios y transformaciones sociales. Y gran parte de la izquierda, el Podemos en España, gran parte de la izquierda latinoamericana lo tenía como un referente y un ejemplo a seguir. Bueno, y en esto termina cuando uno finalmente dice, realmente no es tan importante la separación de poderes, no es tan importante los límites, porque lo que importa son los objetivos, ¿no? Lo que importa es lograr determinadas metas. Y eso la izquierda lo representa muy bien en el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua también podríamos decir. Y desde la derecha es muy parecido a lo que ocurre en El Salvador, donde también durante muchos años se decía, bueno, pero ¿qué importa todas estas cosas que se dicen de Bukele si él está logrando el objetivo que es mejorar la seguridad y derrotar a las pandillas? Bueno, por esto importa. Porque cuando una persona comienza a acumular todo el poder, no lo va a usar solo para, comillas, el beneficio de su pueblo, o no lo va a usar solo para solucionar algún problema, sea la desigualdad, la pobreza, la inflación, la inseguridad. Lo va a utilizar crecientemente para su propio beneficio. Y el ejemplo de Venezuela demuestra que una vez que ese pueblo se desencanta de su líder y dice, bueno, no, ahora queremos un cambio, ahora queremos que esta situación sea distinta, ya es demasiado tarde. Porque ese pueblo ya le entregó las llaves con las cuales lo encarcelaron. Y el caso de Venezuela muestra muy claramente eso. Entonces, claro, estos líderes son populares durante mucho tiempo. Estos líderes logran resultados porque a veces gobiernos autoritarios pueden hacer cosas más rápidamente, que la democracia de pronto es lenta o poco efectiva. Pero el costo que se paga es un costo gigantesco. Es entregar todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, entregar nuestra democracia para ser regidos por un solo hombre. Y además en el caso de Venezuela hay algunos puntos que son bien importantes. Entre ellos, por ejemplo, que cuando en general el público, las audiencias que nos escuchan o nos ven, se cuestionan el por qué desde Venezuela no hay una rebelión interna, por ejemplo, hay varios elementos importantes. Entre ellos, obviamente, el que haya ascendido a generales a más de 2.000 personas, digamos 2.000 oficiales. Por lo tanto, tiene un poder allí importante en las Fuerzas Armadas que es bien difícil de contrarrestar a nivel interno. Y por otro lado que cuando empiezan a haber atisbos de oposición hay una represión muy fuerte, y que en tu libro, Daniel, está graficado en el helicoide, y que tú además mencionas un detalle bien importante, que es que las dictaduras en general suelen ocultar sus métodos de represión, y en Venezuela el helicoide es muy visible, muy, muy reconocido, y eso también le sirve al propio Nicolás Maduro. Claro, el helicoide es como un símbolo de Venezuela hoy día de la represión, porque es una especie de mall construido con fines comerciales en su momento, que está además ubicado sobre una colina. Es un edificio muy visible desde toda la ciudad y que se ha convertido en un centro de detención y de tortura de opositores. Y claro, es una especie de símbolo, que la gente sabe que, bueno, tú sales a protestar, tú sales a manifestarte contra el régimen, puedes terminar ahí, en el helicoide. Y lo de la parte de Venezuela se cuenta en dos partes distintas, ¿no? Una, voy a Venezuela cuando está ya a punto de morir Hugo Chávez en su última campaña para la reelección, cuando todavía hay un entusiasmo popular detrás de Chávez. Hay una gran división, una gran fractura, pero Chávez sigue siendo muy popular. Y el segundo momento es ya hace poco, cuando Nicolás Maduro está totalmente desprestigiado, y cuando el nivel de represión de un Estado, además que es prácticamente un Estado fallido, donde nada funciona, donde la economía está completamente en el suelo, pero se sostiene mediante una represión que es implacable. Y no solamente es la represión oficial, digamos, de la policía militar, sino que hay grupos de civiles, los llamados motorizados, y lo cuento porque me tocó vivirlo en primera persona, que se pasean por las manifestaciones disparando contra la multitud. Disparando de manera indiscriminada para que caiga cualquiera. Y entonces tú sabes que si tú vas a protestar,
puede ser, es una especie de ruleta rusa en la cual cualquier persona puede ser un blanco. Y me tocó vivirlo muy cercanamente. Una persona que estaba al lado mío, mientras yo estaba reporteando, le llega un balazo y muere por la presencia de estos motorizados. Entonces, hay una represión que es muy dura, que es muy, muy fuerte, que se va dando con el correr de los años y que de alguna manera reemplaza como mecanismo de supervivencia a la popularidad que ya no existe, y por lo tanto lo que queda es reprimir al pueblo, reprimir a quienes salen a manifestarse y corromper a todos los que tengan algo de poder, especialmente a la cúpula militar, que recibe los beneficios de la corrupción y por lo tanto es leal y cómplice de Maduro. Estamos junto a Daniel Matamala, periodista y autor de Cómo destruir una democracia, 5 líderes en busca del poder total, que está también disponible en todas las librerías del país. Leo muy bien este libro. Y en estos 5 pasos, además de estos 5 personajes, en estos 5 pasos que tú explicas, se ha generado un debate en redes sociales bastante relevante por la figura de AMLO, y que tú le explicas muy bien, hay toda una especificación al respecto, pero una provocación también para leer el libro y explicar por qué estos pasos van increciendo. Y AMLO parte con esos pasos para tú explicar cómo va aumentando también el nivel de cada uno de estos personajes. ¿Por qué también decides hacerlo a través de estos 5 pasos y quizás no saltarte este primero? Porque creo que es muy importante hablar de estos líderes autoritarios cuando todavía son muy populares, cuando todavía son muy reconocidos y muy prestigiados, que es el caso de López Obrador, que de alguna manera ocupó un poquito el lugar que antes había tenido Chávez, de una especie de referente internacional para la izquierda. Y claro, López Obrador efectivamente durante su periodo hasta 2024 estuvo en el primer paso. No convirtió a México en una dictadura, por cierto, pero sí mostraba claramente los primeros signos de autoritarismo y de caudillismo. Él tiene una frase muy, muy reconocible, porque él nunca reconoció una derrota electoral, solamente reconoce cuando gana. Y en una de sus derrotas electorales, él lleva a su gente a tomarse el Zócalo en el centro de Ciudad de México, a acampar allí, se inviste a sí mismo como presidente, se pone la banda y todo, y le dice su arenga a la gente es: al diablo con sus instituciones. Como que eso muestra muy claramente cómo, desde cierta perspectiva de estos líderes, las instituciones son un obstáculo, un estorbo del que hay que deshacerse. Y él termina su periodo con una reforma judicial que es muy interesante, porque significa que el partido de gobierno en México, que él fundó, el Morena, hoy día domina los 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y también el poder judicial, porque él hizo una reforma que es inédita en el mundo para la elección popular de jueces. Y uno dice, bueno, ¿qué más democrático, no es cierto, que poder elegir popularmente a los jueces? Bueno, hay una muy buena razón por la cual ninguna democracia del mundo elige a todo el poder judicial, porque permite su control político. Y por lo tanto, cuando se hacen esas elecciones, que vota apenas el 13% de los mexicanos, la poca gente que va a votar es la que está como completamente comprometida con el Morena, y que reciben la instrucción: mire, tiene que votar por tal, tal y tal. Y hoy día, la Corte Suprema completa de México son los candidatos recomendados por el partido de gobierno. Por lo tanto, la concentración de poder en un solo partido, sin contrapesos como un poder judicial que sea realmente independiente, es para mí una muestra de mucha alerta y de mucha preocupación sobre lo que está pasando en un país tan importante y tan grande como México. Y más allá de los pasos, también es interesante cómo a lo largo del libro vas uniendo eso con lo que se convierte en un manual. En el manual que van siguiendo cada uno de estos mandatarios, y que bueno, al final se transforma en algo que se sigue al pie de la letra. Claro, porque uno puede ir viendo esos pasos, como decía, López Obrador uno se pone en el primer paso, claro. Ajá. Es muy parecido cuando Chávez recién estaba al principio en el poder y empieza a concentrar el poder siendo todavía popular, o lo mismo con Bukele. Y uno va viendo cómo van avanzando paso a paso en fracturar a la sociedad, porque la única discusión posible es: o estás conmigo o estás contra mí. O eres del lado del pueblo o eres un enemigo del pueblo. No hay puntos medios. Y en eso todos estos líderes son muy claros. Si cualquier persona los critica, si un periodista investiga algo, si hay una denuncia por corrupción, no es que sencillamente hay alguien que está haciendo su trabajo o que tiene una opinión distinta, sino que están en contra, crítica, sino que sencillamente son enemigos y hay que atacarlos de manera muy, muy fuerte. Y todos estos líderes demuestran ello y logran de esa manera polarizar a la sociedad. Polarizarla de una manera que es una fractura muy profunda. Y con esa herramienta entonces van tomándose cada vez más poder, porque le dicen al pueblo: bueno, la única manera que yo tengo de poder trabajar, de poder derrotar a esta élite, a estos enemigos que me acosan, es ir concentrando el poder. Y entonces no puede haber un poder judicial independiente porque está comprado, no puede haber fiscales independientes porque están trabajando para el enemigo, no puede haber prensa independiente porque son ensobrados o son corruptos, por citar a Milei, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los contrapesos
que constituyen una democracia, entonces se tienen que ir derrumbando uno a uno. Nos acompaña a esta hora en Hora Clave Daniel Matamala, periodista, autor de Cómo destruir una democracia. Estoy viendo siempre las imágenes de los líderes que están aquí graficados. Y claro, hay algunos recuerdos que también emergen de nuestras coberturas que hemos hecho en vivo en terreno también a través de Chilevisión en los últimos años. Y entre ellos, bueno, en las últimas elecciones al menos, por ejemplo, en el caso de Milei, su discurso también iba, y lo que captura finalmente a mucha de la población que los elige, es el subsanar una necesidad urgente, una necesidad imperiosa que tiene el país en cuestión. En el caso de Milei, la economía argentina. La economía nos va a salvar, y hay una sensación mesiánica que inunda también a la población que finalmente lo elige. En el caso de Donald Trump, el año pasado en Estados Unidos también se mencionaba mucho quienes lo elegían, que iba a salvar a Estados Unidos, no solo en tema económico, sino también por la migración descontrolada, la seguridad también. Logran identificar muy bien estos líderes cuáles son esos puntos débiles y fortalecerlos en esas campañas que los llevan al poder. Y a partir de ahí entonces la pregunta es la siguiente, y sin ánimo de entrar en política nacional contingente: ¿cuán lejos estamos, por ejemplo, de que un país como el nuestro pueda tener a un líder que logre identificar ciertas debilidades? Claro, yo creo que es muy importante eso que dices tú, Carlos, porque estos líderes no nacen de la nada, ¿no? O sea, Milei no existiría si no fuera porque hay una situación de hiperinflación y de hipercorrupción también, que es el legado del kirchnerismo, y que hace que en su desesperación Argentina diga, bueno, hay que elegir a cualquiera que sea distinto al menos, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de los demás países. O sea, siempre hay un caldo de cultivo sobre el cual estos líderes identifican la situación y logran ir surgiendo. En el caso de Chile, yo diría que todavía tenemos una casa que está relativamente firme, digamos. O sea, las bases estructurales de la democracia funcionan, tenemos división de poderes, tenemos un gobierno que nos puede hacer cualquier cosa, una oposición que puede hacer su trabajo, poder judicial y fiscalía relativamente independientes. O sea, todo eso uno diría, bueno, la casa está más o menos en orden. Pero el sustrato sobre el cual está construido esa casa es muy pantanoso. Por dar solamente una cifra, en la última encuesta CEP, solamente el 44% de las personas dice que la democracia siempre es preferible como régimen de gobierno. Y más de la mitad dicen, o me da lo mismo, sí, o a veces un régimen autoritario puede ser más ventajoso. También hay una mayoría de personas que dicen que un régimen autoritario puede ser más efectivo para combatir la delincuencia que un régimen democrático. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cifras, cuando tú ves que la mayor preocupación de la gente hoy día claramente es la seguridad, y hay una sensación de que los órganos y las instituciones de la democracia, que las garantías individuales, se habla de garantismo como una mala palabra. Garantías individuales son el derecho que tenemos todos nosotros de tener derecho a la libertad de expresión, a no ser detenido sin causa, que si uno lo detienen puede recurrir a un juez. O sea, todas las cosas básicas del contrato civilizatorio de Occidente en los últimos siglos, hoy día parecen cuestionados, o hay un tipo de lenguaje que los cuestiona, o que dice que son finalmente obstáculos que impiden que un líder decidido pueda lograr entregarle seguridad a la gente. Entonces, hay un sustrato que creo que es peligroso y del cual creo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, porque es cierto que Chile tiene una historia en los últimos 35 años de bastante profundización de la democracia, instituciones que han funcionado. En general hemos tenido menos líderes caudillistas y populistas que otros países de América Latina, partidos políticos más sólidos, todo eso es cierto. Pero yo creo que el ejemplo de Estados Unidos es el más claro. O sea, ¿qué país que parecía más blindado que Estados Unidos? Y sin embargo, miren lo que está ocurriendo, porque un líder tuvo el talento, la habilidad para entender que había una fractura social, meterse por ahí, atizar miedo, mediante el uso de mentiras, mediante el uso del odio, atizar todos esos bajos instintos que había de alguna manera latentes en la población, y hacer lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, si eso pasó en Estados Unidos, por supuesto que puede pasar en Chile. Y Daniel, en base a eso mismo, a ese sustrato del que tú hablas, ¿crees que va a seguir siendo relevante esta constante pregunta que le han hecho a los principales candidatos también de la carrera presidencial, a Janet Jara y a José Antonio Kast, o a Evelyn Matei también, que se ha pronunciado mucho respecto a su postura frente a la historia de la dictadura, y a Janet Jara con su vínculo con el Partido Comunista y también su perspectiva de otros países? ¿Crees que va a ser relevante esta constante pregunta de la que ellos mismos están bastante aburridos en lo que queda de carrera presidencial? Espero que sea súper relevante. ¿No les gusta ya? Sí, bueno, sí, que están aburridos. Que a un político no le guste una pregunta, creo que es una buena señal, digamos. Creo que demuestra que la pregunta tiene sentido, digamos. Lo que decía Carlos, que no les gusta esta prueba, ¿cómo decía? La prueba de la blancura. La prueba de la blancura, decía acá sí. Janet Jara. Claro, bueno, es que yo creo que tienen que dar prueba de la blancura. El caso de Janet Jara, por ejemplo, yo creo que es una persona que en su trayectoria política ha demostrado ser bastante democrática, que de hecho lo que se destaca mucho de ella es que
generó muchos consensos como ministra, sin duda, y lo reconozco. En el caso de Venezuela, creo que ya después de un par de veces, le tuvieron que preguntar varias veces, articuló una respuesta coherente. Qué bueno que le preguntaron varias veces porque la obligó a articular una respuesta coherente. En el caso de Cuba, yo creo que ya está al debe. Ella sigue diciendo que Cuba es una democracia distinta o diferente, ¿no? Para mí esa no es una respuesta legítima en alguien que quiere ser el presidente de un país que es democrático y donde la condena a las dictaduras me parece que debe ser siempre, no si son de izquierda o de derecha o si tengo lazos emocionales con un país o con el otro. Entonces me parece que sí, esa pregunta se tiene que seguir haciendo y ojalá que permita, por ejemplo, Janet Jara articular una mejor respuesta en el caso de Cuba, que es una dictadura sin ninguna duda, digamos. Y en el caso de otros candidatos, especialmente en la derecha, creo que quedan todavía muchas preguntas pendientes. El Salvador ha sido tomado como ejemplo. José Antonio Kast estuvo en El Salvador, lo ha mostrado como ejemplo. Él también, su familia ideológica, no es la derecha democrática, la familia ideológica con la que se junta, con la que se reúne, en la que se inspira José Antonio Kast, no es la democracia cristiana alemana, o no es el Partido Popular de España. Es Vox en España, es Orbán en Hungría, es Bolsonaro en Brasil. Son todos elementos de derecha radical, de extrema derecha, en varios casos derechamente autoritaria. El caso de Bolsonaro, que es un referente para Kast. Bolsonaro intentó hacer un golpe de Estado, tal como Trump. Y hoy día está con tobillera electrónica y con reclusión, porque Brasil está haciendo lo que no fue capaz de hacer Estados Unidos. Que es llevar a juicio a alguien que trató de destruir la democracia. Estados Unidos lo puso de nuevo como presidente, y así están. Brasil está siguiendo un camino distinto. Bueno, Kast ha defendido una y otra vez a Bolsonaro, por ejemplo. Entonces yo creo que todos estos candidatos tienen que dar pruebas de blancura. Me parece insólito que se molesten o se enojen, porque uno les dice algo tan sencillo como, si usted realmente es un demócrata en todo momento y en todo lugar, entonces tiene que estar en contra de todas las dictaduras. O si no, significa que si se dan ciertas circunstancias o si hay ciertos problemas, un presidente durante su periodo puede decir, ya la democracia no es lo que nos está sirviendo, probemos otra cosa. Porque lo estamos viendo, no es una pregunta teórica, no es un tema que uno se le ocurra, digamos, de una conversión intelectual. Es lo que estamos viendo que está pasando hoy día en gran parte de América. Y es un mínimo también para entender por quién estamos votando, por quiénes estamos votando, entender la claridad. Claro, y creo que tiene que ser muy importante para nosotros como ciudadanos, porque tenemos una primera responsabilidad nosotros, no todas las responsabilidades de los políticos. Nosotros como ciudadanos le estamos exigiendo a nuestros políticos que tengan un compromiso inquebrantable, hoy día sí, mañana no, mira sí, pero en tales circunstancias a lo mejor no, un compromiso inquebrantable con la democracia. Eso es lo que nosotros tenemos que exigirle como ciudadanos a nuestros políticos, y creo que nuestros políticos tienen que dar esa prueba para ver si son demócratas de verdad, 100% en todo momento, o son demócratas de ocasión cuando les conviene, ¿no? Daniel Matamala, junto a nosotros, no nos van a dejar que te vayas, porque nos pidieron exhaustivamente que habláramos sobre tu última columna. No tiene que ver directamente con el libro, pero que en esta columna brillante respecto a Caselli, y que estuvo bastante viralizada más allá de la misma publicación, digamos, en el diario, por supuesto que se ha generado un debate en redes sociales respecto a no solo su construcción, por eso digo, me parece brillante como está escrita, sino que también a tu postura. Has dicho en otras ocasiones que vas viendo durante la semana sobre qué escribir, y que de repente sale bastante rápido el tema que tú sientes necesario para ese día. Y en estos últimos días, Caselli, por supuesto, ha sido una figura bastante protagonista y decidiste hacerla sobre él. ¿Cómo fue la repercusión también de esta columna? Bueno, en este caso fue bastante fácil decir de qué escribir, porque me parecía que Carlos Caselli es una figura muy, muy icónica, muy importante para nuestro país. Me parecía importante poner de relieve como lo que representa también, ¿no? Precisamente cuando estamos hablando de cosas como estas, ¿no? Como qué valor tiene la democracia. Bueno, y el factor histórico, además, de Caselli, lo haces a través de los años. Claro, porque Carlos Caselli fue alguien que en momentos que era muy difícil hacerlo, que era muy difícil, él tuvo siempre una postura muy corajuda, muy valiente. Muy pública en ese sentido. Pública, de defender ciertos principios, de aprovechar también su posición, porque evidentemente él tenía una posición que le permitía decir cosas que otros no podían decir en Chile en momentos en que realmente era complicado, digamos. Estamos hablando, por eso hacía el ejemplo, en 1974, cuando él va al edificio Diego Portales y se resta de la ceremonia formal de despedida de la selección que iba a jugar el Mundial de Alemania, cuando estaba Pinochet liderando esa ceremonia. En 1983, cuando está muy álgido el tema de las protestas, y él da una entrevista en que dice que Pinochet se tiene que ir y que tiene que haber elecciones libres. Bueno,
hay que ser valiente, Había que ser valiente como para hacer dices eso tú, en ese momento, no ahora que estamos nosotros conversando, afortunadamente dentro de una democracia, que es lo que tenemos que cuidar y por eso podemos tener libre y abiertamente esta conversación. No era el momento aquel, y Caselli fue una persona que no solamente es, por supuesto, un destacadísimo futbolista, no solamente es un tipo con muchas inquietudes intelectuales, que estudió 3 carreras universitarias en diferentes momentos de su vida mientras era futbolista, sino que además tuvo el coraje y la valentía para entender que él podía ser la voz de personas que no podían hablar, de personas que no podían decir nada, y que él, con un gesto silencioso, como fue en 1974, o con una declaración pública, como fue en 1983, o con una aparición en la Franja del No, como fue en 1988, él podía hacer cosas y podía ser un testimonio, y me pareció importante recordarlo. Ya, nos pasamos literalmente. Era necesario. No de bueno necesariamente, pero sí también nos pasamos en todo ámbito. Nos pasamos en el tiempo, pero Daniel Fajardo nos está esperando para seguir con el tren programático de Radio La Clave, el otro Daniel. Pero te queremos agradecer, Daniel Matamala, por esta conversación. Muchas gracias, acá en Daniel. Muchísimas gracias. Bienvenido a ustedes. Siempre que estés bien. Te vemos en YouTube. Sí, lunes, Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio, en que estamos haciendo el pulso de la campaña presidencial. Invitadísimos, Los lunes, vengan los dos. Sí, podemos venir. Estaría buenísimo, un Animales sí. Políticos especial en La Clave, ya, me tinca. Sí, obvio. Me tinca. Y los miércoles, Lo que importa. Ya tenemos un nuevo capítulo También. de Lo que importa con un tema que es relevante. Y en Chilevisión ustedes se encuentran siempre. Sí, Claro todos. que sí. Nos vemos también a través de YouTube, por supuesto. Nos han estado escribiendo todo el rato, y por supuesto el ganador del libro, que ya lo había anunciado la semana pasada, se lo lleva firmado Buenísimo. hoy. Ya viene entonces Clave Morse para seguir decodificando la economía, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que estén bien. Chao, chao.